En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a todos y todas. Estamos con otro videito aquí para The Ants, gentita. Y pues bueno, tenemos una guía más que todo para aquellos que van a empezar en el mundillo de la expedición de la alianza, gente, que es enfrentarse contra otra alianza en un nuevo mapa donde se aplica el tema del ataque, recolecciones. Entonces hoy lo vamos a ver para que entren en profundidad y algunas estrategias que algunos tal vez no conocen, ¿vale? Primero, hay tres tipos de roles que debemos tomar en cuenta. Hay los que van a ir a atacar, ¿vale? Los que van a tomar estructuras para ayudar a que tu equipo pues pueda obtener la mayor cantidad de puntos y que la recolección sea mucho más fácil. Tenemos el rol de recolectores, que solo se van a dedicar a recolectar y dejar que los que atacan tomen estructuras para ellos posicionarse más cerca de los puntos de recolección que dan más puntos. Y tenemos el tercer rol, gente, que es el que juega combinado, tanto a ataque como recolector, ¿vale? Muchas de las veces hay que escoger mucho esto, depende de la fuerza que tú tengas. Usualmente en la alianza en la que estoy, pues usualmente jugaba un poco mixto, ser ataque y recolector, pero en esta ocasión, si tú o la gran mayoría de jugadores pues no son muy fuertes en las alianzas que están, mejor es aplicar la estrategia de recolectar para que la puedan aprovechar al máximo. ¿Listo? Antes de ir a la pelea, gente, importante, tienen que ir a la clase que tienen específicamente para cultivadora. Tú cuando vayas a ser recolector, sí o sí debes tener la clase cultivadora para ir a aprovechar, porque lo que tú vas a hacer es que el tema de recolección la vas a aumentar, ¿vale? Eso es bien importantísimo. Así que en características de clase siendo cultivadora, lo que nosotros vamos a aplicar, gente, es más que todo tema de carga de recolección, no tanto velocidad de recolección, ¿vale? Esta es velocidad de recolección de carne, esto no nos interesa mucho. Vamos a cambiarlo por otro que tenga velocidad tal vez de marcha, ¿vale? Déjenme ver si... Acá mire, velocidad de marcha más 30%, esto lo necesitamos. Tenemos uno de 20 y otro de 30. Tenemos la carga y este es velocidad de carne, así que esto no nos interesa mucho. Veamos si es que tenemos otro en tema de protección de carne. En esta ocasión pues... no tengo otra cosa que me potencie la velocidad, así que lo dejamos de momento así. Entre más velocidad tengamos, mucho mejor. Esta es la ocasión de ser cultivador, ¿vale? O sea, ir a recolectar al evento. Si tú eres un jugador que va a ir más que todo a invadir, vas a utilizar la clase invasora. Igualmente te vas a poner bonificaciones que aumenten el ataque o daño de habilidades a tus hormigas, dependiendo del tipo que lleves. Y listo, gente, de eso se trata. Si juegas mixto, vas con invasora, de ley, porque la invasora te va a ayudar a atacar y te aumentas velocidad si quieres combinarlo y así, ¿vale? Perfecto, déjame ver, creo que tenía unidades fuera. Si tienen unidades fuera, gente, prácticamente tienen que hacerlas volver porque no les permite ingresar al evento. Ahorita vamos a ir al evento con la alianza de Bar. Ok, ya está próximamente empezar, en unos 3 minutitos empezamos, gente, así que yo más que todo les estaba dando una previsualización de qué es lo que deben hacer, puntos fuertes. Ya vamos a cambiar el diseño de las marchas, pero háganlo una vez dentro del evento. El evento, como ya saben, dice que empieza dentro de 3 minutos, ¿vale? Una vez empiece esto, te deja entrar al campo de batalla, pero tienes que esperar otros 10 minutos para preparar todos los detalles e ir a pelear, ¿vale? Una vez dentro, les voy a especificar otras cosas más que deben añadir, siendo recolectores. Más que todo va a ser guía siendo más recolector, porque es lo que la gran mayoría de jugadores pueden optar si es que hay dentro del lado enemigo muchos jugadores fuertes. En esta ocasión tenemos la oportunidad de enfrentarnos contra la alianza VVV. En el evento hay varias estrategias. Una es ir full recolección, gente. Hay jugadores que van full recolección y algunos juegan mixtos. Los mixtos, gente, prácticamente, como les digo, cumplen las dos funciones. Al inicio del combate empiezan a recolectar todos, y cuando el enemigo esté por tomar una estructura, los que son mixtos viajan al centro o a algún lugar que quieran resetear una estructura. Me refiero a resetear estructura, gente, que la estructura que está tomada por el enemigo está casi al punto de tomarse. Ellos llegan, atacan y restauran el tiempo. 5 minutos más, porque usualmente tarda 5 minutos en que tú debes dominar una estructura para llevártela. Entonces tienes ese lapso de tiempo. ¿Listo? Entonces lo que vas a hacer es estar reiniciando todas las estructuras del enemigo, y el equipo en el que estés pues todo el tiempo estén recolectando al mayor tiempo posible, gente, ¿vale?
Aquí mide muchísimo la actividad. Si tu alianza no es muy activa contra el enemigo, posiblemente puedas perder. Entonces es muy importante esto. Veamos qué tan fuerte o actividad tenga el enemigo. Entonces, bien importante. Los horarios que escojan también son importantes. Esto les recomiendo de que el líder R5 o los R4 establezcan encuestas y vean qué horario es más factible para que la gran mayoría de jugadores pues puedan asistir. Créanse grupo de Discord o grupos de WhatsApp donde avisen, que estén al tanto de que ya mismo está por empezar el evento y les dan los consejos o les comparten este video para que ellos puedan pues de alguna manera aprovechar al máximo el evento de la expedición. Actualmente en expedición no sé si tenga un video, anteriormente no recuerdo muy bien, creo que tenía directo. Si es que no es el caso, gente, pues bueno, renovaríamos, y si no tengo video pues sería el primero mencionando esto, ¿vale? Listo, gente, esperemos nada más un tiempo, ya mismo estamos por empezar el evento, nada más es cuestión de esperar esto. Una vez estando ya la opción de poder ingresar al campo de batalla, te menciona de que debes cumplir todos estos requisitos. Nosotros lo cumplimos sin problema y listo. Estamos el buen Full de Flame, que es el líder de la alianza de Bar, primerito, gente, y yo ya me posicioné, ¿vale? Aquí lo que tenemos 10 minutos para preparar todo lo que necesitamos para la estrategia. Los que son mixtos, ya saben, antes de entrar son invasoras, ¿vale? Si no te cambiaste de clase, puedes salirte y volver a entrar, pero solo una sola vez, porque si lo quieres, bueno, sales, entras, y si quieres volver a salir y entrar, ya no te permite entrar nuevamente, así que ten cuidado, solo una vez te permite salir y volver a entrar, ¿ok? Listo, eso es más que todo por si se olvidaron de cambiar la clase, ¿no? Ahora, una vez ya establecido la clase, ya saben configurar el tema de la característica de clase, tener más velocidad, etc. Si eres invasor, ponerte las bonificaciones a tope para invadir, etc, etc. ¿Listo? Acá siendo recolector, ya tenemos la clase cultivadora, que nos va a dar mucho más puntos. Lo que vamos a hacer es configurar esto. Dentro del campo de batalla la configuración es individual. Una vez saliendo, esto se quita la configuración, ¿vale? Perfecto. En este punto, gente, vamos a tener que colocar solo hormigas T2 para los recolectores. Si tú eres invasor, más que todo le vas a dar prioridad a tu unidad a tope. Entonces en esta ocasión vamos a cambiar todas las unidades con hormigas T2. Preguntarán por qué con T2. Las T2, gente, o T1 en transportadoras son las unidades más veloces del juego. Muchos pensarán que tal vez son las T10 o unidades de mayor nivel, pero es todo lo contrario, gente. Las T2 o T1 transportadoras son las unidades más veloces que tiene actualmente el juego. Entonces es bueno tener estas, más que todo para aquellos que se vayan preparando, y así pues tener un inicio óptimo dentro del juego, más que todo por este evento, ¿no? Este evento es muy importante porque puedes sacar bioesencia, ya lo vamos a ver al final del evento, ¿vale? Una vez coloques todo esto, perfecto. En cada unidad vamos a tener que colocar una de las hormigas especializadas de las primeras generaciones. Estamos hablando chinches asesinas. Acá vamos a colocar, en vez de cristal dorado, vamos a colocar a la mirmecomorfismo. Déjame ver si encuentro mirmecomorfismo, o si no, colocamos hormiga a la muerte. Y les voy a enseñar por qué, ¿vale? Vamos por acá. Vamos a colocar a acá sí mirmecomorfismo, porque son las únicas 3 hormigas que tienen añadido una bonificación especial, gente. Hijo, solo que Mirme, gente, no la ha tenido mejorada en esta cuenta, vale. En esta ocasión no me va a ayudar porque no la tengo mejorada, así que de momento va a ser F, gente. En esta ocasión voy a tener que subir esta para tener una mejor bonificación, vale. Aquí yo tenía esta y perfecto, gente. Bueno, les mencionaba por qué utilizar Mirme, muerte y chinches. No les puedo mostrar la información de las hormigas porque parece que en el campo de batalla no puedes abrir la información ni de los insectos ni nada. Lo que hacemos, gente, es que estas 2 hormiguitas, en la habilidad que es la séptima, las 3 hormiguitas ofrecen daño, pero adicional a eso ofrecen más velocidad de marcha. Las colocamos ya que estas nos proporcionan más velocidad en el campo de batalla. Entonces a la final influye también los insectos. Los insectos, cuando tienen más estrellas, te ofrecen más velocidad de marcha. Siendo recolector, lo que vamos a tener en cuenta, gente, es tener la mayor cantidad de velocidad en combate, ¿vale? Esto es bien importantísimo. Déjame ver si tengo tal vez un insecto a 11 estrellas por acá. Creo que este insectito, hijo, claro, es que esto hay que hacerlo antes de entrar al campo de batalla, gente. Quitar el insecto para este insecto, luego ponerlo en los demás. Pero bueno, es más que todo lo que les mencionaba, ¿no? Listo.
Una vez ya hayas hecho estos cambios, ponerte todo hormigas T2, lo que vamos a hacer, gente, es posicionarnos en estos puntos, ¿vale? Justo a la esquina, cuando te dé la opción de hacerte TP, justo que ocupes como un espacio justo en la esquina para que estés mucho más cerca de los puntos más importantes de corrección. Son estos rojos, ¿vale? Es este y este de aquí, ¿vale? Son los que más te dan puntos. Pero si te colocas acá, la estrategia, gente, es mandar una unidad acá y otra acá. Estar constantemente enviando de esta manera, ¿vale? Otros también utilizan la estrategia de enviar acá y acá, acá y acá, pero tardarías un poquito más de tiempo que versus ir una vez a cada momento en este punto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, gente, es primero, como este es el primer punto que vamos a enviar de recolección, vamos a marcarlo como favorito, ¿vale? Vamos a marcarlo como favorito y luego acá marcarlo como favorito también, ¿vale? ¿Por qué razón hacemos esto? Ya que tú tardas un poco en darle clic, ¿vale? Tardas un poco en darle clic, ir acá y marcar, y otra vez darle al mapa, ir acá y marcar. Tardas un poco, que solo darle clic aquí te lleva de una vez. Darle clic aquí te lleva de una vez. Entonces es cuestión de jugar con esto nada más. O sea, juegas con el tema de los guardados automáticos y listo. Y ni siquiera tienes delay en el tema de abrir el mapa y volver nada más. ¿Listo? Es cuestión, una vez acabe el tiempo, iniciar a tope acá, ¿vale? El enemigo, la única forma es marcarlo y ver la instrucción y ver cuánto poder tiene. Con el poder en general que tiene un hormiguero, puedes ver cuántas unidades T10 tiene o T9 en su hormiguero. Entonces, viendo este punto, no sé si sean muchísimo fuertes. No sé si el rival sea muy fuerte para poder darnos pelea, gente, porque si hablándoles en serio, en VAR tenemos jugadores muy ballenas y ellos se van a encargar de estar reiniciando el tema de las estructuras. En esta ocasión voy a cumplir el rol de recolección. Perfecto, gente, está por empezar el evento, así que vamos a estar al tanto del TP. A veces nos pueden ganar algunos jugadores, ¿vale? Vamos a ubicarnos acá. Nos ganaron, gente. De esta manera tienen que ubicarse. Yo me pongo al lado. ¿Listo? Entonces vamos a mandar la primera unidad de este punto. El tiempo es bien importante. Entre menos se tarden, gente, mucho mejor, ¿vale? En el celular es un poco más fácil. Yo como estoy en el celular, me tardo un poquito más. Entonces, como vamos a hacer recolección, pues a tope, ¿no? No se olviden utilizar las T2 transportadoras para que sean mucho más rápidas y lleguen rapidísimo. Es la cuestión, ¿ok? Perfecto, llegamos, volvemos. Una vez llegue, gente, mandan otra más, ¿vale? Es ir y venir, ir y venir. Tienen que estar al tanto también, si es que no les gusta guardar con esto, pueden estar al tanto del tiempo de ida y venida, ¿vale? De la unidad 1 todavía está en viaje en 24 y pueden marcar de la unidad que está más cerca, ¿vale? Entre menos tiempo tarde, eso quiere decir que ya está próximamente en llegar. Entonces mandamos nuevamente. El otro le queda 14 minutos y el otro 16. Entonces quiere decir que la unidad 1 pues está por llegar mucho más rápido antes de llegar acá. Entonces vamos a estar al tanto de este punto. Una vez llegue pues lo enviamos. 3, 2, 1. Listo. Lo enviamos, gente. Vamos otra vez por acá y listo. ¿Okay? Y nuevamente lo mandan. Yo usualmente me sé familiarizar más con esto, ¿vale? Si no, a veces puede que te confunda esto si no vas acá y vas con esto, ¿vale? Una vez a otra. Más que todo porque luego se sabe descoordinar y más veces vas a tener que cambiar desde este punto, ¿vale? En esta ocasión, miren, esta es la unidad que va a llegar más rápido. Listo, llega, otra vez enviamos. Listo, todavía 29 segundos está para la unidad pro que está por llegar al otro punto de recolección. Vamos más o menos en tercer lugar de recolección. Nos va ganando el buen Alcaide. Importante, yo le recomiendo mucho que también los títulos que coloquen, gente, son importantes, ¿vale? Hay algunos títulos que te dan más velocidad al recolectar, ¿ok? Y el rey siempre se lleva el MVP si es que va a empezar a recolectar, gente, ¿vale? Porque el rey tiene más velocidad de marcha en el mapa. Entonces es más cuestión de ver qué títulos proporcionan a cada uno. El título es bien importante. Además de darte velocidad, el rey tiene más daño y defensa aumentada, si no me equivoco. Entonces te ayuda bastante. Los títulos influyen aquí del reino, para que lo vayan tomando en cuenta. Entonces en esta ocasión pues estamos enviando. Listo, viendo este punto, vamos viendo de que VAR va dominando. El centro está dominándose por casi menos de 3 minutos. Eso es un punto muy positivo, gente. Perfecto, gente, aquí el centro se va a tomar, así que vamos a estar al tanto en este punto. Y empezamos a recolectar a tope, ¿vale? En este punto y luego en este, ¿ok?
Cuando está el centro tomado, gente, tenemos más acceso a los puntos o puntos de recolección que dan más, ¿vale? Dan muchísimos más puntos. Así que en esto sí le deben aprovechar al máximo. Es limitado a la ocupación que tienen aquí. Tienen 5 minutos de darle full recolección, así que deben aprovecharlo al máximo. Aquí si no se desperdicien, voy más o menos en clasificación top 5. Vamos a ver si podemos remontar esto. Vamos a ver, bien. Del otro punto en 5 segundos más o menos está por llegar. Vale, perfecto. Y le damos. Esto en el celular es mucho más fácil. En PC es un poco difícil porque tienes que dar clic, 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 clic. En el celular es rapidísimo, gente. Es solo toques y nada más, rapidísimo. Más o menos viendo el tiempo, cuál va a llegar mucho más antes. Este va a llegar mucho más antes, así que estamos al tanto. Y vamos a ganar aquí full puntos. Por ahora les diría, estamos un poquito igualados con el rival. Pero aún así, con este punto del centro les vamos a sacar muchísima ventaja, ¿vale? Demasiada les diría, prácticamente... ok, una unidad todavía no me llega. Listo. Vamos por acá, ya está por llegar esta. Perfecto, ¿vale? Listo, y así van a estar haciendo. Perfecto, gente. El centro terminó la carga, ¿vale? Y en esta ocasión estamos aquí abajo. Si están en este punto, tienen un punto de recolección mucho más rápido y el otro es llevarlo acá, gente, ¿vale? Entonces es cuestión de ir viendo. Solo que a veces no se mareen por las marchas que hay a full. Eso sí, a veces puede dificultar un poco el darle clic, pero lo importante es que estén al tanto de eso, ¿no? Cuando no tengan un punto ocupado, gente, para empezar a recolectar desde ese punto, pueden volver al lugar inicial y volver a repetir el proceso que empezamos en el evento. Es lo que deben hacer, gentita. Perfecto, gente. Estamos ya en un lugar donde estamos en una mejor posición. Me olvidaba de mencionarles también, el insecto en los talentos también pueden configurar velocidad de marcha, ¿vale? Eso también me estaba olvidando. Entonces, si pueden hacerlo, gente, también les va a ayudar. Solo que reiniciar talento solo por velocidad, gente, no sé, es desperdiciar algas para ir ahí, ¿no? Pero bueno, los puntos que son muchísimo más importantes, luego de los que son estos agaves, gente del centro y todo eso, son las estructuras de acá también. Estos de aquí también dan muchos más puntos, así que hay ventaja de que por acá también hay un lugar mucho más cerca. Si lo empiezas a recolectar desde este punto, te empieza a dar un montón de puntos, gente, desde este punto de recolección, porque de aquí a acá el agave es bien pequeñito, o sea, la distancia más que todo para llegar a este de acá es bien pequeñito y puedes sacarle muchísimo rendimiento, más que todo por el tiempo de ida y venida, ¿vale? Pues por acá esta también está por llegar. Bueno, gentita, ya terminamos el evento y quedamos segundos, gente. Remontamos fuerte, este jugador nos presionó. Estuve dando la mejor velocidad que podía, gente, solo que los jugadores que estaban dominando el top estaban ahí prácticamente teniendo el tema de los títulos del árbol, gente. Ya saben que si tienes rey o reina, velocidad de recolección y ese tipo de cosas, te favorece. Bueno, nos llevamos 4 bioesencias. Es importante de que ganen los eventos porque les dan 4 bioesencias y si pierden te dan 3, ¿vale? Si ves que el evento está difícil, 3 bioesencias ganas, solo saca 20k de puntos mínimo y puedes abandonar el evento sin problema y vuelves después y recibes las bioesencias sin problema si es que no tienes mucho tiempo, ¿vale? Bueno, en esta ocasión, eso es todo lo que deben hacer en la expedición, gente. Quedamos segundo, lo remontamos muchísimo, estuvo muy cerrado. Solo que estos jugadores me ganaban porque tienen título, gente. Entonces, ese jugador tenía más velocidad de marcha en el mapa. Entonces, si te ganan por velocidad de marcha, gente, es difícil competirles. Pero bueno, ganamos este evento. Espero que les ayude este videito, tutorial para el evento de la expedición o Rainforest. Gracias por el apoyo. Nos veríamos en un próximo videito o una próxima transmisión, gentita. Cuídense mucho. Bye, bye. Macho. Where the battles begin, the journey away.